Ok, empezamos con la homeostasis del calcio. Recordar en cuanto a biodisponibilidad que es el mineral más abundante en cuanto a biomasa después del componente de Chong, ¿no? Ustedes deben de recordar que el organismo constitucionalmente predomina carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en 98%, pero luego justamente el quinto elemento es calcio. Si nosotros miramos el calcio, normalmente este está depositado a nivel óseo junto con el fósforo como cristales de hidroxiapatita, más del 99%, y solo menos del 1% se encuentra en sangre a nivel sérico. Así que cuando ustedes le piden a sus pacientes calcio sérico, en realidad solamente están evaluando ese menos de 1%. Y el valor normal está entre 8,8 y 10,4 miligramos por decilitro. Procede de la dieta. Tenemos que tener un aporte exógeno. En promedio acá, por ejemplo, vemos 1 gramo, de lo cual la absorción de calcio es bien errática, es interferida por diferentes cationes divalentes, fitatos, oxalatos, grasas formando saponinas, y por lo tanto se pierde una gran cantidad por las heces y la absorción neta es de 200, que es casi lo que también maneja el riñón en cuanto a la calciuria por día. Por eso que los órganos calcio homeostáticos son intestino, riñón y también el hueso. Entonces, como decimos, la absorción neta es hasta 200 miligramos. Cationes como el magnesio o el mismo fósforo hacen que se absorba mal el calcio. La leche, por ejemplo, tiene calcio y fósforo y por lo tanto entre ambos se afecta su absorción de ambos minerales. El pH ácido, en cambio, más bien favorece su absorción, por eso cuando una persona tiene necesidad de suplir calcio, ya sea por osteopenia, osteoporosis, etcétera, normalmente se le dice que lo ingiere en ayunas para favorecer el pH ácido. Como le decíamos, forma complejos que evitan su debida absorción. Ahora, el calcio, cuando ustedes solicitan prueba de sangre de calcio a un paciente en sangre, les va a resultar como calcio total. Pero este calcio total, miren que el 40% está unido a las proteínas como la albúmina, que es la que es la más, la principal cuantitativamente, y el 50% se encuentra como calcio iónico. Calcio iónico significa calcio libre y es propiamente el calcio al que se le atribuye las funciones normales. ¿Cuáles son las funciones del calcio? Ustedes vieron en hematología que interviene en la hemostasia, en toda la cascada de la coagulación. Segundo, mensajero, regulador de membrana. En neurología vieron en la transmisión nerviosa, por ejemplo, en su práctica de la placa mioneural, vieron la función que tenía el calcio para favorecer el desplazamiento de las vesículas presinápticas que contienen acetilcolina. Por eso interviene en la neurotransmisión colinérgica. Y puedo prever que un paciente con hipocalcemia, discalcemias, va a tener compromiso justamente de estas células excitables del sistema nervioso y muscular. Contracción cardíaca. Hace poco han tenido en cardiología la función durante la repolarización de la fase de meseta. Estas son las funciones que ustedes tienen que mencionar como estudiantes. Dejar al final lo de contracción muscular. Y el calcio, aparte de que está unido a las proteínas, es libre, que es el que nos interesa, estas funciones como iónico 50%, hasta un 9% está unido a otros componentes como citrato. Algunas situaciones aumentan el calcio, generan hipercalcemia en relación al calcio iónico, que es el que nos interesa, sí, la acidosis. Otras, como la alcalosis, más bien producirán hipocalcemia. Ahora, si a nosotros nos informan que el paciente tiene un resultado de calcio total disminuido, lo primero que tendríamos que ver es cuánto tiene de albúmina el paciente. Porque si el paciente tiene la albúmina baja, yo puedo entender que si el 40% se une de la albúmina de calcio según la albúmina, entonces si la albúmina baja, también podría bajar el calcio. Así es que si el calcio total está bajo, tendría que ver si es que hay hipoalbuminemia. ¿Ok? Porque eso sí podría explicar por qué el calcio está reducido. Y si está normal, bueno, ahí sí podría pensar de que el calcio total también está reducido. Por eso es de que en la práctica, hoy por hoy, mejor pedimos calcio iónico porque es el que nos interesa verificar. Estos son los órganos involucrados en la homeostasis del calcio y estas son las hormonas, la vitamina D, la paratormona y la calcitonina. Vamos a empezar hablando por la vitamina D. ¿Qué es lo que está haciendo? Favoreciendo la absorción intestinal de calcio, lo hace lo mismo en el riñón y a nivel del hueso más bien favorece su depósito.
como cristales de hidroxiapatita, ya lo dijimos, intervienen en el remodelado óseo, en la osteosíntesis. Ahora hablemos de la calcitonina. De por sí, ya estamos viendo lo que está produciendo. Por un lado, favorece la secreción de calcio a nivel intestinal, también favorece lo mismo a nivel renal, y a nivel óseo más bien favorece su depósito. O sea, a nivel sérico lo distribuye, y por lo tanto a nivel sérico baja. Por lo tanto, la calcitonina tiene una acción hipocalcemiante. ¿Ok? Hipocalcemiante. A diferencia de esta otra, hablaremos ahora de la paratormona, que más bien favorece la absorción intestinal de calcio de manera indirecta, hace lo mismo a nivel del riñón de manera directa, y a nivel óseo más bien favorece la resorción, la osteolisis, y por lo tanto desplaza el calcio hacia la sangre. Por lo tanto, tiene una función, como estamos viendo ahí, hipercalcemiante. ¿Ok? Lo opuesto a la calcitonina. Entonces, hablemos un poco del intestino. El intestino hemos dicho que favorece la absorción de calcio. ¿Cómo lo hace? Acá tenemos un enterocito, acá tenemos las vellosidades intestinales, acá está la luz intestinal, el calcio de la dieta, y resulta que existe un transporte transcelular que depende de la vitamina D. Acá estamos viendo que la vitamina D, calcitriol, ha llegado, se une a sus receptores nucleares y finalmente va a sintetizar estos transportadores transcelulares. Así que esto es importante porque si por alguna razón el paciente tiene exceso de calcio, por ejemplo, en sangre, se supone que debe de suprimir su síntesis endógena de vitamina D para evitar este transporte transcelular, esta mayor llegada. Sin embargo, si bien este mecanismo es importante, existe otro que es este de acá, que estamos viendo, que es el transporte paracelular y es no saturable y no depende de la vitamina D. Así es que puede darse el caso que el paciente puede estar ingiriendo mucho calcio y que si bien su vitamina D estará suprimida para que no absorba más, resulta que por este mecanismo seguirá absorbiendo. Por eso existe en la medicina, aunque es un poco inusual, pero está descrito el síndrome de leche y alcalinos, en la que las personas ingerían una gran cantidad exógena de componentes que tenían calcio y finalmente el paciente hacía hipercalcemia. ¿Por qué? Porque tiene este transporte paracelular no saturable, no dependiente de la vitamina D. Hablemos de la vitamina D entonces, que si bien está descrita como una vitamina, en realidad es una hormona y tiene acción sistémica, autocrina, paracrina, neurocrina, tiene una acción pleiotrópica, interviene en la modulación de varios genes, cientos de genes, e incluso puede ser inmunomodulador, etc. Pero en la visión ortodoxa de la vitamina D, lo que hay que recordar es lo que están viendo acá. Primero que tenemos la provitamina D en la piel, que es el 7-dihidrocolesterol, y que gracias a la radiación ultravioleta expuesta de manera correcta y adecuada, esto se transforma en vitamina D3. Es una fuente ingente, por si acaso, de vitamina D3. Personas que no se exponen al sol tienen hipovitaminosis D. Y esta vitamina D3 viajará hacia el hígado, donde sufrirá su primera hidroxilación gracias a esta enzima, la 25-hidroxilasa, que lo que hace es volverla activa y forma la 25-hidroxivitamina D3 o calcidiol. Luego irá al riñón para que sufra una segunda hidroxilación y sea 4 veces más activa gracias a la 1-alfa hidroxilasa, y de acá forma 1,25-dihidroxivitamina D3 o llamada también calcitriol. Y esta es la que tiene acción sistémica uniéndose a sus diferentes receptores en diferentes órganos y tejidos. Muy bien. En cuanto a la paratormona, fíjense que filogenéticamente hablando, evolutivamente, el tránsito de las especies marinas hacia especies terrestres tiene esta consideración. Sucede que en la vida acuática o en la vida acuática hay una gran exposición a calcio, en cambio en la vida terrestre es baja. Por lo tanto, se puede entender que de manera evolutiva, filogenéticamente hablando, han tenido que incorporarse mecanismos, sistemas que favorezcan más bien la retención de calcio, como lo es muy bien la paratormona. E incluso esto puede haber permitido dar lugar a la osificación en el ser humano. Entonces acá vamos a hablar de la paratormona. Acá recuerden que se encuentra en la cara posterior del lóbulo tiroideo, en cada extremo. Tenemos acá 4 glándulas paratiroides en total. Y que si bien tiene una colindancia anatómica con la tiroides, estos son los glóbulos tiroideos y los folículos,
y eso sería el de la glándula paratiroides. Si bien colindan anatómicamente, son independientes funcionalmente. Por ejemplo, acá tenemos las células principales de la glándula paratiroides, que es la que nos interesa, y por acá de la tiroides habrá que sí recordar a estas células que se encuentran en poca cantidad, que son las parafoliculares que luego mencionaremos. Si hablamos del calcio, tenemos que hablar de que tiene que haber receptores sensibles del calcio. Lógicamente estarán involucrados en todos los tejidos y glándulas que intervienen en la homeostasis del calcio, para tiroides, intestino, riñón, hueso, médula, ¿cierto? Muy bien. Y recordar de manera pedagógica que cuando hay hipocalcemia, este receptor sensible de calcio baja. Fácil de acordarse. Baja calcio, baja el receptor sensible de calcio. ¿Y esto qué favorece en las glándulas paratiroides? La secreción de paratormona, o sea, tiene acción calcimimética. En cambio, cuando hay hipercalcemia, el receptor sensible de calcio en cambio aumenta y más bien acá suprime la paratormona, tiene acción calcilítica. Ahora, hablando de la calcitonina, ¿qué cosa dijimos? Disminuye la concentración de calcio. Esto es importante, en especial en peces, anfibios o cuando hay un tránsito a especies hacia el agua de mar, porque hay una mayor exposición de calcio y esa carga excesiva requiere un mecanismo que lo reduzca internamente, la calcitonina. Incluso inicialmente, desde el punto de vista de la industrialización, la calcitonina que se obtenía inicialmente era de los peces. ¿Dónde se produce? En las células parafoliculares, ya las vimos, menos del 0,1% de la glándula tiroides. Esta actúa rápido en menos de una hora, la paratormona demora un poco más. Y si podría darse la pregunta de qué pasa en una tiroidectomía. Sucede que a largo plazo nos afecta la concentración de calcio iónico. ¿Eso qué significa? De que habrán otros mecanismos que finalmente intervendrán en la homeostasis. Si hablamos de calcio, necesariamente tenemos que hablar de fósforo. Ahora vamos a explicar por qué. Primero que ambos se depositan principalmente en el hueso, lo vimos al comienzo. Al igual que el calcio, en el plasma solo se encuentra el 1%. Y si se les pregunta qué funciones tiene el fósforo, fíjense que a nivel intracelular forma compuestos orgánicos como ácidos nucleicos, ATP, enzimas fosforiladas, el 2,3-difosfoglicerato que vieron en hematología para la entrega de oxígeno y fosfolípidos de membrana. O sea, a nivel celular tiene una acción básicamente metabólica energética, ¿no? Por eso pacientes que tienen hipofosfatemia a veces pueden tener déficit ventilatorio, por un desbalance energético, etc. El valor normal de 2,8 a 4,5 miligramos de cilitro, con una variación marginal mínima circadiana durante la tarde. Y así como el calcio, su absorción está interferida a nivel intestinal por otros cationes divalentes como el mismo calcio, magnesio o aluminio. Interviene también en la regulación del pH. Ustedes cuando vean respiratorio renal verán que en la práctica clínica normalmente como buffer frente a la carga ácida de hidrogeniones hablamos de bicarbonato, que es el principal buffer del extracelular, en sangre, en suero. Sin embargo, si hablamos en el intracelular, el principal buffer es el fosfato. Y el fosfato en realidad se acopla a moléculas de oxígeno y por eso le permite formar un estado monobásico y dibásico que básicamente interviene con la captación o no captación de hidrogeniones. Y eso en la célula permite mantener el pH normal. La concentración de hidrogeniones en el organismo que se expresa como pH, en este caso es regulada por el fosfato. Entonces, fíjense acá, la vitamina D favorece la absorción de ambos, tanto de calcio y de fósforo, ese es su comportamiento. Y, lógicamente, si estamos diciendo que principalmente se depositan en el hueso, podemos entender que durante el crecimiento será muy importante tener una buena concentración de calcio y una buena concentración de fósforo. Por eso se habla del índice fosfocálcico, que es 35, pero en niños puede ser hasta 45 porque requerimos más concentración de ambos. Ahora, resulta que ustedes tienen que fijar un concepto muy importante, que en sangre estos minerales son inversamente proporcionales. O sea, cuando aumenta uno, el otro baja. No pueden estar los dos, encontrarse de la mano juntos y elevados. ¿Por qué? Porque si se encuentran juntos y se dan de la mano, lo que forman es un complejo insoluble.
que sí le sirve en el hueso formando un cristal de hidroxiapatita, pero en la sangre no. Si en la sangre se une el calcio con el fósforo, formarían un complejo insoluble y luego se calcificaría ahí en la circulación, en partes blandas, en los vasos sanguíneos, en tendones, músculos, y eso sería patológico. Por eso lo fisiológico es de que cuando uno aumenta, el otro baja. ¿Y quién promueve eso? La paratormona. La paratormona favorece la absorción de calcio directamente y por otro lado favorece la excreción de fósforo, tiene acción fosfatúrica, inhibe la reabsorción acoplada con sodio en el túbulo proximal. Aumenta el calcio y reduce el fósforo. Entonces, en cuanto a la homeostasis del fósforo, digamos de que si por alguna razón aumenta, por ejemplo, una gran ingesta de alimentos celulares, etcétera, si tienes mucho fósforo, el calcio baja, y hemos dicho que son inversamente proporcionales. Cuando el calcio baja, la paratormona aumenta compensatoriamente porque tiene acción hipercalcemiante y la paratormona favorece la excreción de fósforo y esto haría que se normalice. Si seguimos esta columna, fósforo elevado va a reducir la síntesis de vitamina D3, de calcitriol, porque no queremos absorber más fósforo y por lo tanto lo regularía a lo normal. Ahora si seguimos esta otra columna, fósforo reducido, un paciente va bien con lo contrario, una dieta carencial, no ingiere alimentos proteicos y puede ser muy bien un paciente desnutrido también a largo plazo. Este paciente con hipofosfatemia, el calcio sérico más bien está aumentado, la paratormona acá tendrá que suprimirse y por lo tanto no se excreta fósforo a nivel renal y así se normaliza. O si seguimos esta última columna, cuando el fósforo está reducido, aumentará compensatoriamente la síntesis de calcitriol y esto favorecerá la absorción intestinal de calcio y de fósforo. Entonces acá claramente estamos viendo la relación inversamente proporcional que tienen. Por ejemplo, vemos acá en las axistas estamos viendo que mientras más se va incrementando el calcio, como estamos viendo acá, mientras más se va incrementando el calcio hacia la derecha, ¿qué está pasando acá en las ordenadas con el fósforo? Está reduciéndose. ¿Ok? O lo contrario, mientras menos calcio tengo, tengo más fósforo. Y acá la paratormona, a la par, mientras más paratormona tengo, ¿qué cosa hemos dicho? Tiene acción hipercalcemiante, o sea, el calcio va a aumentar y el fósforo se va a reducir, como están viendo acá. Ahí se ve la interacción de los tres componentes. Entonces, de manera práctica, clínica, ejemplar, podemos pensar qué sucede en una hipocalcemia. Resulta que el calcio, por si acaso, está unido a algunas proteínas óseas que son de rápido intercambio, así se denominan como la osteonectina y la osteocalcina. Estas rápidamente liberan calcio si es que lo requerimos, por eso el primer paso en una hipocalcemia será la liberación por estas proteínas, osteonectina y osteocalcina. Luego, la calcitonina. Entonces, la calcitonina, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué si esta es hipocalcemiante? Pero resulta de que el segundo paso es la inhibición de la calcitonina. Y como que actúa más rápido esta inhibición. Y como tercero, que demora un poquito más, pero es más efectivo, será la paratormona, que más bien tiene una acción hipercalcemiante y por lo tanto tiende a la compensación. Acá tenemos un paciente con hipocalcemia, con un espasmo carpopedal, la mano está ahí contraída, como un calambre, incluye los falanges. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Cuando hay hipocalcemia, el receptor sensible de calcio baja en la glándula paratiroides y eso estimula la liberación de PTH. La paratormona en el hueso favorece la resorción y eso favorece el desplazamiento de calcio y por eso aumenta. A nivel renal, la paratormona, anoten que también favorece la activación de la vitamina D3 del calcitriol, favorece su hidroxilación. Y eso, de manera indirecta en el intestino, reabsorbe calcio y así se compensa. Pero también a nivel renal, la paratormona directamente favorece la reabsorción de calcio en el túbulo distal. También ahí tiene transportadores. Y como ya dijimos, en el riñón favorece la fosfatúria. Muy bien, y así se regula la homeostasis de calcio. Hablemos ahora un poco sobre la estructura ósea. El hueso, 30% es matriz orgánica y 70% son sales. El hueso cortical representa el 80% de la masa esquelética. Su fuerza, por si acaso, no solo depende de la mineralización, sino depende de la geometría, de la densidad, de la dirección de las fuerzas. Ustedes en anatomía
Recuerda que los músculos se insertan en los huesos, se siguen una linealidad, una distribución de dicha fuerza. Esa distribución de esa fuerza muscular se transmite a nivel óseo y eso implica la fuerza ósea también. El hueso trabecular depende de todo esto, de la cantidad de trabéculas, del grosor, del número, del espacio, la orientación, la conectividad. Y el 50% de la variación de la fuerza ósea en realidad es por cambios de hueso trabecular, independiente de la masa ósea. Así que no me basta con tener en cuenta la densitometría ósea, que me mira la densidad ósea de un hueso que a lo mejor está desmineralizado, sino tengo que tener en cuenta toda esta arquitectura, porque de todo esto depende la fuerza ósea. En la formación ósea, dos aspectos: por un lado la formación intramembranosa y por otro lado la endocondral. En la intramembranosa tenemos que requerir la producción de colágeno y sustancia fundamental como proteoglicanos. Hay una enzima conocida a nivel óseo que es la fosfatasa alcalina, que más bien forma tejido osteoide. Tejido osteoide es el hueso óseo aún no mineralizado y luego se mineralizará gracias a esas proteínas que mencionamos como la osteopontina. A nivel endocondral, más bien ahí, gracias a la angiogénesis, se recluta osteoblastos y osteoclastos que intervienen en la remodelación ósea de manera constante. Entonces, ¿qué factores intervienen? Una buena matriz, proteoglicanos, una buena mineralización de calcio y de fósforo, y tiene que también haber una concentración de hidrogenios normales. Porque como dijimos antes, cuando hay una acidosis se produce hipercalcemia. ¿Y por qué? Porque se desplaza el calcio desde los huesos, ya que el hueso atrapa los hidrogeniones en exceso. Así que para evitar eso, la carga de hidrogeniones en suero debería ser normal. Desde el punto de vista endocrino, tenemos factores que promueven la osteosíntesis y los osteoblastos, como la calcitonina, la vitamina D, los estrógenos, la hormona de crecimiento y la paratormona, y otras que favorecen la osteólisis y la acción de los osteoclastos, que también incluye la paratormona. O sea, la paratormona tiene acción dual, pero ojo, predomina la acción osteolítica, y también la tiroxina y la hormona de crecimiento. Desde el punto de vista nutricional, requerimos magnesio, zinc, calcio, fósforo, vitamina D. Entonces, por un lado hay síntesis y por otro lado hay resorción. Es continuo. El hueso está en continuo mantenimiento. Si solamente se produjera síntesis sería patológico. Eso sería normal. Un ejemplo muy bueno del dicho remodelado es cuando se produce una fractura. Cuando se produce una fractura hay cuatro fases. La primera de iniciación o activación, habrá síntesis de moléculas inflamatorias, citocinas. La segunda de resorción, primero es la resorción, que dura 2 a 3 semanas. Luego viene la formación, que ya dura 2 a 3 meses, donde se forma finalmente el callo óseo. Y luego, hasta ahí solo tenemos tejido osteoide. Vendrá la cuarta fase, que ya vendrá la mineralización. ¿Ok? Y recién ahí, por eso es que las personas tienen que estar ahí todo ese tiempo, ya sea con su férula, con su bota de yeso, porque es el periodo que demora todo este remodelado. Y como están viendo acá, se requiere por un lado la resorción y por otro lado la formación, los dos. Fíjense que los osteoblastos entonces trabajan en conjunto con los osteoclastos. Por ejemplo, los osteoblastos secretan esta molécula RAM, que en efecto favorece la maduración de los macrófagos en osteoclastos. O sea, el mismo osteoblasto madura el osteoclasto. Y luego ya cuando le toca trabajar en esta fase 3, por ejemplo, al osteoblasto, más bien sintetizan otra molécula, la osteoprotegerina, que más bien evita la unión de la molécula RAM con su receptor. Entonces acá estamos viendo este osteoblasto más bien favorecer la maduración de este osteoclasto, que acá estamos viendo que tiene su acción catalítica con las enzimas líticas a este nivel, a la laguna de Houchil que vieron en histología. Y acá tenemos la formación endocondral, que depende de la angiogénesis y que recluta estos elementos celulares. En una sección transversal del hueso vemos esta multilaminación circunferencial que se va formando mientras se desarrolla en años la vida de una persona a nivel óseo. Lo mismo vemos de manera equiparable cuando vemos la sección transversal de un árbol, que también se forma en esta multilaminación circunferencial, los cuales también datan sobre la cronología en años del árbol. Igual lo vemos acá a nivel de las personas. Muy bien, ¿hasta acá tienen alguna pregunta?
Todo claro, doctor. Ok, vamos a hacer acá una pausa de 2 minutos y seguimos. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de páncreas endocrino. A ver,
Ustedes cuando vean aparato digestivo, ustedes van a estudiar más bien lo que sería el páncreas exocrino, que interviene propiamente en la digestión de todos los nutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos. En este caso nos interesa más bien el otro componente del páncreas, que es el endocrino. Identificamos estos islotes que son los islotes de Langerhans y que predominantemente secretan celularmente insulina. Esta ya había sido descrita en Mandy y Bess desde el año 21, ahí en el perrito. Y como estamos viendo acá, estos serían los acinos pancreáticos del páncreas exocrino, pero lo que nos interesa es esto, que son los islotes, en donde claramente vemos que predomina esta célula beta hasta en un 60-70%, si bien a veces cambia un poco la distribución, si es que se toma cabeza, cuerpo, cola del páncreas, pero en promedio este es el porcentaje que concierne. Y unas células en menor cuantía son las células alfa, que generan más bien la producción de glucagón. Ahí está el islote. Entonces, de manera tradicional y lógica, cuando llega un nutriente de, por ejemplo, de carbohidratos, un polímero, llega el almidón, el pan, hacia la digestión, se tiene que digerir para para poder llegar a la obtención de la molécula simple, el monómero, que sería la glucosa. Y cuando ya está llegando al duodeno, se supone que acá por las vellosidades se absorbe dicha molécula simple monómero y se absorbe y atraviesa la circulación mesentérica o portal, la portomesentérica, ¿cierto? Entonces, esa circulación portal transporta ese nutriente, circulación venosa, llega al corazón, luego circulación arterial desde la aorta hacia toda la economía. Y cuando llega la irrigación arterial hacia el páncreas, eso finalmente estará llevando esa carga de glucosa aumentada hacia la célula beta, que lo capta y gracias a ahí se secreta la insulina. Así que ese recorrido lógico, por supuesto que se da. Sin embargo, hoy por hoy, más bien el mecanismo que se reconoce está mediado por las incretinas, las cuales se refiere que tienen una responsabilidad de hasta 50-70% de la secreción de insulina. Más bien ahora lo que se habla es un eje interendocrino. O sea, más bien acá, este nutriente, cuando ya está llegando aquí, a nivel de la célula acá en el duodeno, más bien desde acá directamente hay una comunicación con el páncreas, gracias a este eje enteroendocrino y a través de estas incretinas. Es una comunicación más rápida. Y las incretinas son estas dos, el GIP y el GLP-1, el espectro insulinotrópico dependiente de la glucosa y el espectro similar al glucagón, que si bien acá se llama glucagón por su estructura peptídica similar, en realidad su acción funcional, como les digo, es secreción de la insulina, son secretagogos, así que lo que importa es la función. Y ambas se metabolizan por esta enzima que es la dipeptilpeptidasa 4, el DPP4. Eso incluso tiene importancia terapéutica, ya que algunos pacientes diabéticos lo que se hace es inhibir esta enzima para que así no se metabolicen estas incretinas y se tenga más de las mismas, para que así se secrete más insulina. Así que desde ya ver la importancia que tiene terapéutica. En cuanto a la síntesis de insulina, nos remontamos primero a la traducción del ARN por los ribosomas, ligados al retículo endoplásmico, y ahí tenemos la producción de la preproinsulina. Y luego esta escisión en el retículo endoplásmico hacia proinsulina y finalmente en el aparato de Golgi como insulina. Entonces acá, esta molécula de acá es la insulina, y este de acá, que tiene una forma de C con péptido conector, es el péptido C. Cuando está unido todo, era proinsulina. Cuando ya se separa, péptido C e insulina. Y lógicamente, al separarse una insulina, se separa un péptido C. Así es que yo podría inferir la cantidad que el paciente tiene de insulina de la misma forma que si miro cuánto tiene de péptido C. Y en efecto, el péptido C me sirve para saber cuánto es la reserva pancreática de insulina de los pacientes. Entonces, cuando llega la glucosa, por ejemplo aquí, hacia esta célula beta, que sería como un glucostato, un sensor de la glucosa, ingresa por los GLUT2. Luego se fosforila como glucosa 6-fosfato, hará glicólisis y luego ciclo de Krebs produce ATP. Aquí, luego lo que se va a inducir es un cierre de los canales de potasio.
Ustedes deben de recordar que en la célula siempre hay más potasio y sale fuera de la célula por gradiente químico. Entonces, al cerrarse los canales, habrá más potasio dentro de la célula, lo cual va a generar una despolarización. Y esto a su vez activa a este canal de calcio que se supone ya están familiarizados, el canal de calcio dependiente de voltaje, el cual siempre se activa como consecuencia de la despolarización. Y al ingresar este calcio hace lo que también ya deben haber escuchado antes, que en este caso favorece el acercamiento de estas vesículas, que en este caso contienen insulina, para que por exocitosis se libere de la célula beta. Esa es la función acá del calcio. Así que todo ese es el recorrido que hay que tener en cuenta para la liberación de insulina. Hay algunos medicamentos que cierran el canal de potasio y también favorecen la secreción de insulina. Son secretagogos que se usan en diabetes. Así que por eso es importante recordar todo esto. Hay otros estímulos que secretan insulina aparte de la glucosa, sí, la arginina, el leucina, ácido palmítico, aunque claro está que la glucosa es el principal. Entonces acá está la insulina con su cadena alfa, con su cadena beta. Esto todavía el péptido conector o el C cuando era todo como proinsulina o solo esta parte como insulina. Y tiene puentos disulfuro, intercatenarios 2 e intracatenario 1 en la cadena alfa. Y acá la insulina cuando se acopla a su receptor, hay que recordar que la insulina en su receptor está acoplada a una tirosina quinasa y luego esto genera todas las funciones que vamos a ver a continuación. La distribución de los GLUTs, acabamos de ver que en la célula beta, aunque también en el hepatocito tenemos los GLUT2, 1 y 3 en todas las células, como el resto, pero el GLUT4 se encuentra en las células más abundantes del organismo, que son el músculo y el adipocito. El tejido muscular, que si bien capta glucosa, no lo hace de manera continua porque puede también ingerir ácidos grasos, en especial en reposo. Y también hablamos de la cinética miqueliana, que aplica, por ejemplo, a la glucoquinasa, la cual tiene una constante de Michaelis superior a la exoquinasa, y esto significa que tendrá menor afinidad por la glucosa. Acá están viendo lo que ocurre durante el día. Por ejemplo, tienen una carga de glucosa, la línea roja. Tenemos glucosa luego de la ingesta de las comidas, desayuno, almuerzo y cena. Y en esos estados postprandiales tiene que aumentar la carga de glucosa, como estamos viendo acá en la línea roja. Y a continuación tenemos la línea azul que representaría la insulina. La línea azul continua, la insulina. Lo que estamos viendo es que la insulina tiene dos fases. Un pico de secreción pulsátil y luego esta que es como de meseta. Y así es como se secreta bifásicamente la insulina. Acá en esta fase de meseta, por ejemplo, vemos que aumenta la insulina y eso hace que luego baje la glucosa. Aumenta la glucosa, aumenta la insulina y gracias al aumento de la insulina baja la glucosa. La tasa de consumo de la glucosa normalmente es 2 miligramos por kilo minuto. Las células tienen que consumir glucosa todo el día. Lógicamente será más cuando el metabolismo aumenta, pero la tasa de consumo promedio es 2 miligramos kilo minuto y hay células que solamente consumen glucosa, como las neuronas, las células espermáticas, los hematíes. Y en condiciones de estados de no postprandial, como por ejemplo puede ser en ayunas, la glucosa tiene que mantenerse normal, en homeostasis, entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el hepatocito, que dijimos que depende de un GLUT2. Por si acaso, en el hígado no se requiere la presencia de insulina, pasa directamente la glucosa, se fosforila por igual, luego ingresará el ciclo de Krebs, acá ya tenemos la acetilcoenzima A, y acá para recordar una parte de esta vía metabólica que depende del citrato, que es importante mencionarlo, porque gracias a este citrato que se puede exportar, interviene luego la síntesis de ácidos grasos gracias a la malonilcoenzima A. Si ustedes de bioquímica tendrían que recordar la síntesis de ácidos grasos, a lo que tienen que mencionar o subrayar es a la malonilcoenzima A. ¿Ok? En el encéfalo tampoco se requiere insulina, ahí tenemos el GLUT3, y la constante de Michaelis es muy baja, a diferencia de la célula beta que tiene un constante de Michaelis mayor. Esto es la secreción bifásica de la insulina, que ya la vimos. Inicialmente a los 5 minutos aumenta un pico hasta en 10 veces, luego cae en los siguientes 3 a 5 minutos.
luego cae a los siguientes 5 o 10 minutos y luego a los 15 hay una segunda fase, la fase de meseta de la insulina y que se va a mantener por 2 a 3 horas. Entonces, ¿qué funciones tiene la insulina? Primero, aumenta la actividad de la glucoquinasa. ¿Ok? Acá, por ejemplo, estamos viendo. También va a favorecer la vía glucolítica de manera específica, estimulando estas enzimas, la fosfofructoquinasa, la piruvatoquinasa y la piruvato deshidrogenasa. 3. Aumento de la glucógeno sintetasa. Cuando uno ingiere alimentos en el estado postprandial, normalmente uno puede almacenar como fuente de energía glucógeno y que en efecto te va a servir para esos periodos interprandiales entre desayuno, almuerzo o almuerzo, cena o entre merienda y comida y en la cual vas a utilizar tu glucógeno almacenado. Entonces, la insulina, en ese estado postprandial, después de haber almorzado, por ejemplo, es la responsable de aumentar tu glucógeno sintetasa. Y por otro lado, inactiva la fosforilasa hepática, que más bien se encarga de degradar dicho glucógeno. Por lo tanto, interviene en la glucogenogénesis. También interviene en la lipogénesis. O sea, si te vas a un buffet y comes demasiado y te sigues sirviendo platos y sigues comiendo aunque no tengas ya hambre, igual te vuelves un comelón. ¿Qué va a pasar? Sobrepeso, ¿cierto? Obesidad. ¿Dónde se da eso? En esta fase, porque la insulina va a promover justamente la lipogénesis. Si tú superas la tasa de oxidación de la glucosa y ya almacenaste glucógeno suficiente, a continuación luego formarás, ¿qué cosa? Ácidos grasos, lo que estábamos diciendo desde el hígado. Por la vía de la malonilcoenzima A se forma triglicéridos. Y eso, vía lipogénica, al final se asocia a la ganancia de peso y obesidad. Y por último, la insulina favorece la síntesis de proteínas, o sea, tiene acción anabólica. Los macronutrientes nosotros los podemos almacenar como glucógeno, pero eso me dura 6 a 8 horas, así que su agotamiento es rápido. La grasa, más bien, que la tenemos almacenada en nuestro tejido adiposo, demora mucho más días, como estamos viendo acá, si es que nos sometiéramos a una inanición. Y las proteínas, por si acaso, no se almacenan. Así que cuando tú utilizas proteínas de tu cuerpo, en realidad estás utilizando tus proteínas de tu estructura orgánica, tu masa muscular, etcétera. Por lo tanto, es que no debería de alcanzarse la proteólisis. Eso sería patológico. Por eso, cuando hay desnutrición calórico-proteica en los pacientes, eso se asocia a una morbimortalidad. Muy bien. Acá tenemos entonces la vía de la glucogenogénesis, aumenta el glucógeno sintetasa, incluso aumenta la masa hepática hasta en un 5 a 6%. Esta acción es promovida por la insulina, como decimos. Y esta también, la lipogénesis, cómo engordan las pacientes, cómo los pacientes se vuelven obesos. La tasa de oxidación, cuando ya se supera, en este caso, más de 5 miligramos kilominutos y ya almacené el glucógeno que debería de almacenar, gracias a esta vía que se exporta fuera de la matriz mitocondrial, el citrato, enzimáticamente por la malonilcoenzima que formo, VLDL, que es una lipoproteína rica en triglicéridos. Viaja por la circulación y finalmente llega al tejido adiposo, como vemos acá, en la cual, gracias a esta lipasa lipoproteica, degrada el triglicérido en ácidos grasos para que pueda ingresar a este adiposito y nuevamente ahí se consolida otra vez con el glicerol a triglicérido. Y así se almacena. Entonces la insulina activa esa lipasa lipoproteica, como decimos, para que favorezca el ingreso de ácidos grasos hacia ese adiposito. Y por otro lado, inactiva a otra lipasa que se llama lipasa sensible a hormonas. Esta más bien está acá. Esta más bien se encargaría de degradar tu tejido graso, tu triglicérido, cuando más bien tienes un ayuno prolongado o inanición. Cuando tienes ayuno prolongado, se van a activar otras hormonas, como el mismo glucagón, hormona de crecimiento, el cortisol, la adrenalina, y estas actúan sobre esta lipasa, la lipasa sensible a hormonas, las cuales van a degradar ese triglicérido almacenado y por su acción lipolítica lo van a hacer circular, van a circular ácidos grasos libres. Esto más bien es inhibido por la insulina, que hace lo opuesto, es lipogénica. ¿Ok? Muy bien. En cuanto al metabolismo de las proteínas, la insulina favorece el transporte de aminoácidos esenciales, como la leucina, la isoleucina, la valina, la tirosina. Y acá experimentalmente estamos viendo de que si experimentalmente a especies animales a los que yo les he retirado el páncreas y la hipófisis,
luego le agrego de manera secuencial la hormona de crecimiento y la insulina, veo cómo se va incrementando el peso en relación al número de días, pero cuando se lo doy juntos, esto más bien tiene una acción sinérgica. Y esto es gracias a que la insulina aumenta la producción del ARN mensajero y inhibe el catabolismo proteico. Muy bien. Por otro lado, tenemos acá el glucagón. Hablemos ahora del glucagón. ¿El glucagón qué hace? Inhibe más bien la vía glucolítica, opuesto a la insulina. Inhibe la fosfofructoquinasa y la piruvato quinasa. Esta más bien favorece la glucogenólisis. El glucógeno almacenado se utiliza gracias al glucagón en esos periodos interprandiales, en los que no ingieres alimentos. Y para eso va a activar a la fosforilasa hepática que degrada el glucógeno y glucosa 1-fosfato. Por si acaso, el glucógeno no solamente se almacena en el hígado, también se almacena en el músculo. Pero la diferencia es que en el músculo no hay glucosa 6-fosfatasa, no hay esta fosforilasa. Y por lo tanto, no se puede degradar como para brindarlo a la circulación para su uso por otras células. En cambio, en el hígado sí, sí se produce esta glucogenólisis y favorece el uso de glucosa por las células que lo necesiten. El músculo lo consume propiamente. Y por último, el glucagón interviene en la neoglucogénesis. ¿Qué cosa es la neoglucogénesis? Como su mismo nombre lo dice, es la neoformación de glucosa a través de fuentes no glucidas. Por ejemplo, en el ejemplo de la inanición, ya pasa un día, predomina la acción lipolítica, esos ácidos grasos que se están movilizando en la circulación, ¿dónde irán? Irán al hígado para que se haga la neoglucogénesis gracias al glucagón. ¿Por qué? Porque siempre requieres que algunas células consumen glucosa, como ya dije, las del cerebro, células espermáticas, hematíes, y por eso es que se tiene que mantener la homeostasis de la glucosa, a pesar de que te encuentras en ayuno prolongado. Entonces acá estamos viendo lo mismo, el ayuno prolongado, las primeras horas cubre la acción la glucogenólisis, luego viene el agotamiento de glucógeno y luego ya se da propiamente plenamente la lipólisis. Y esta lipólisis, en la que interviene más bien, como ya dijimos, adrenalina, hormona de crecimiento, cortisol. Gracias a la lipólisis se movilizan ácidos grasos y esos ácidos grasos serán fuente de la neoglucogénesis promovida por el mismo glucagón. A largo plazo se siguen pasando los días, huelga de hambre, etcétera. La lipólisis también da lugar a la ketogénesis. Cuando tú generas mucha acción lipolítica, también estás liberando, ¿qué cosa? Mucho fuente de glucosa, mucha oxidación, perdón, de ácidos grasos, y esa oxidación de ácidos grasos que también se oxidan a nivel del hígado, da una mayor formación de acetilcoenzima A, que cuando se une con otra molécula forma acetoacetato, o sea, un cuerpo cetónico. Luego ya se dará lugar al beta-hidroxibutirato. Esos cuerpos cetónicos aumentados, esa cetogénesis, fisiológicamente sí se puede ver en el ayuno prolongado. ¿Y por qué? Porque también resulta de que también pueden ser utilizados como un nutriente, como segunda opción después de la glucosa. Incluso el sistema nervioso, las neuronas también podrían utilizarlo en algún momento. Muy bien, eso sería en cuanto a páncreas endocrino. A ver, preguntas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Ninguna? Muy bien, para terminar, vamos a hablar brevemente sobre la médula suprarrenal, algunos aspectos
relevantes básicamente. Entonces veamos. La glándula suprarrenal se supone ya la han estudiado en cuanto a la corteza frente a las diferentes capas glomerular, fascicular y reticular en cuanto a las hormonas que se producen a ese nivel. Ahora nos estamos refiriendo a la médula, donde propiamente se forman catecolaminas. ¿Las catecolaminas cuáles son? La noradrenalina y la adrenalina. Por si acaso, la noradrenalina a nivel de la renal se produce en muy poca cantidad, a diferencia de la adrenalina que sí nos interesa y nos concierne. Si a ustedes se les pregunta dónde se encuentra la noradrenalina en el cuerpo, la respuesta que ustedes tienen que dar es en las terminaciones sinápticas del sistema nervioso autónomo simpático, en las terminaciones simpáticas, porque ahí es el neurotransmisor que favorece la sinapsis simpática, la noradrenalina. Y si se les pregunta la adrenalina, ahí sí tienen que responder que esta se produce en la médula suprarrenal, es una hormona que se libera a la circulación y por eso lo estudiamos en endocrinología, la adrenalina. Actúa también a nivel de los mismos receptores que actúa el sistema nervioso simpático. Entonces, fíjense, a nivel de en cuanto al sistema nervioso simpático, ¿hay una correlación con la médula suprarrenal? Sí. Acá, por ejemplo, tenemos el centro simpático, luego esto va a descender por la médula espinal por el ácido intermedio lateral, emerge por la cadena simpática, y de la cadena simpática, si ustedes recuerdan de su anatomía, hay unos nervios, por ejemplo, los nervios explácnicos a nivel abdominal, los cuales hacen una aposta finalmente en un ganglio o en la médula suprarrenal. Entonces, resulta que, si ustedes deben de recordar, la médula suprarrenal embriológicamente procede de la cresta neural. Y la cresta neural es la misma fuente de los ganglios simpáticos. Así que esta posta que hace la cadena simpática, finalmente la médula suprarrenal, es como si tratase a la médula suprarrenal como si fuera un ganglio. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, y de ahí se va a dar toda esta secuencia bioquímica de síntesis que finalmente termina en la producción de adrenalina. Entonces, en el ejemplo clásico, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio físico, ustedes saben de que en el ejercicio aumenta la presión arterial, aumenta el gasto cardíaco, hay efecto inotrópico y cronotrópico, y eso muy bien está mediado, por ejemplo, por el sistema simpático, la inervación, el plexo cardíaco, la noradrenalina, ¿cierto? Y la adrenalina también hace todo ese efecto, también interviene igual en los mismos receptores beta 1 para favorecer el efecto inotrópico y cronotrópico. ¿De dónde procede esa adrenalina? De la médula suprarrenal. ¿Y quién la estimuló? La misma cadena simpática. La cadena simpática estimuló directamente a la médula suprarrenal esa producción de adrenalina. Y como estamos viendo acá, aumenta la presión, tiene efecto broncodilatador, interviene en la vía de la glucogenólisis también, en la hiperglicemia, y como dijimos también favorece la lipólisis. Finalmente, los productos de degradación metabólica de estas catecolaminas se excretan en la orina. Acá tenemos la secuencia de síntesis bioquímica, todo parte del precursor que es la L-tirosina. Esto luego se transforma a dopamina. Si quieren recordar solamente una enzima, podría ser esta, la dopamina beta-hidroxilasa, la cual favorece la producción de noradrenalina y finalmente de adrenalina o epinefrina. Y finalmente, esto es lo que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta en cuanto a la vía del metabolismo de la glucosa. Cuando, por ejemplo, a una persona se le baja la glucosa en sangre, tiene una hipoglicemia, tiene que haber mecanismos compensatorios para elevar la glucosa de esa persona. Dentro de esos mecanismos compensatorios, lógicamente la insulina tiene que estar inhibida porque la insulina tiene acción hipoglicemiante y más bien el resto de hormonas, todas ellas tienen acción, como les dicen, contrainsular y más bien tienen acción hiperglicemiante. El mismo glucagón, el cortisol, la adrenalina tienen acción hiperglicemiante y por eso se intervendrán en la compensación de ese paciente con hipoglicemia. Entonces resulta que acá, como están viendo, la estimulación simpática, la liberación de la médula adrenal de la adrenalina, lo que va a hacer es, por un lado, inhibir a la célula beta para que no secrete insulina y por otro lado, estimular a la célula alfa para favorecer la liberación del glucagón.
Esta célula alfa recibe también inervación simpática beta 2, pero además recibe, como están viendo acá, la acción de la adrenalina. Así que la adrenalina directamente en la célula A, o ya sea gracias al efecto simpático, se favorece la liberación de glucagón y eso más bien estimula la corrección de la glicemia. Y acá estamos viendo otras hormonas como la ACTH, que en la corteza libera cortisol y que también tiene ese efecto. En el caso contrario, opuesto, en un paciente con hiperglicemia, más bien acá la adrenalina estará suprimida, ¿cierto? Entonces, al estar suprimida, ya no se inhibe la célula beta, la insulina, que más bien, también va a generar su acción hipoglicemiante en este caso. Y al no estimular la adrenalina, tampoco se estimula la célula alfa, que ya dije que además recibe inervación simpática, pero que en este caso no se dará. Y por lo tanto no habrá efecto del glucagón. Muy bien, acá estamos viendo lo mismo, un recuento. La insulina favorece la captación de glucólisis, favorece la captación de glucosa, favorece la formación de glucogenogénesis o de lípidos, lipogénesis. El glucagón más bien interviene en la gluconeogénesis y en la glucogenólisis, como estamos viendo acá. Y la adrenalina, más bien, fíjense que hay que subrayar acá que interviene en la lipólisis. También interviene en la glucogenólisis, como estamos viendo acá. El cortisol, más bien, interviene en la vía de la neoglucogénesis y interviene, como mencionamos antes, en la lipólisis. Muy bien, eso es lo que es lo que tienen que ustedes que fijar en cuanto a médula suprarrenal. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces la clase ya se queda grabada acá para que la vean después. Eso sería todo. Hasta luego.